Bien, vamos a entrar en el tema que tú anunciabas, Mauricio, porque claro, 2,3 millones, digo, de adultos mayores ya tienen un beneficio que es pagar la mitad de su pasaje en el transporte público. Pero los buses de la región metropolitana están muy preocupados, y en general del país, porque lo que señalan es que ellos no tienen cómo hacer frente a este subsidio. Es decir, ellos no tienen cómo poder compensar la falta de dinero que se va a generar naturalmente con una situación que afecta a las empresas desde el estallido social que ha tenido que ver con muchos problemas de operación y ahora naturalmente todo esto agravado por la pandemia. Estamos en línea con el empresario y representante de los buses rurales de la región metropolitana, Mario Gaete, precisamente para hablar de este tema. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que quiero preguntarle, a ver, ¿cómo es esto de que se subsidia, pero que ustedes van a tener un efecto negativo por este propio subsidio que hace el propio gobierno, o sea, el Estado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera les afecta a ustedes esto? Claro, a ver, yo quisiera partir diciendo de que nosotros estamos totalmente de acuerdo en el beneficio que se le da al adulto mayor. Creemos que lo necesitan, sobre todo en nuestra zona, que es una zona de clase media hacia abajo, en que la mayoría de los jubilados tienen que seguir trabajando porque sus pensiones son muy bajas. Entonces, nosotros no estamos en contra de eso, sino que el problema que se nos produce es que la compensación que nos fijó el gobierno no cubre la pérdida que va a haber por este beneficio. Te explico. A ver. Nosotros estimamos que la cantidad de adultos mayores que nosotros transportamos es más o menos el 10% del total de adultos que llevamos. Y eso significa que más o menos este 50% nos afectaría en el orden de los 15 mil pesos diarios. Y el gobierno nos está ofreciendo 2.200 pesos diarios para cubrir este beneficio. Perdón, 12.000, 15.000, ¿por qué cantidad de gente que ustedes movilizan? ¿Por máquina, por bus? Eso. Por bus, nosotros estimamos que, nosotros en nuestro estudio de costo tenemos alrededor de 300 adultos que transportamos diario y nosotros estimamos que el 10% son adultos mayores. Son 30 pasajeros, pueden ser entre 20 y 30 pasajeros, en que el promedio de rebaja es alrededor de 500 pesos. O sea, esto es por bus y por tramo, por recorrido. Por el recorrido, al final del día, esa es la pérdida que se produce. Entonces, se nos compensó con 2.200 pesos diarios. El gobierno lo hizo en base a un estudio de demanda que ellos dicen tener, que se hizo el 2016, y que nosotros decimos que no refleja la demanda que hay actual. Por lo tanto, necesitamos sentarnos a conversar sobre esto y más que la plata o igual de importante que el dinero es tener un medio tecnológico que nos permita controlar este beneficio. Porque, ¿qué se produce? Nosotros no es como igual que el Transantiago, que tienen medios de validación, tienen validadores los buses, entonces el conductor va a tener que hacerse cargo del control de esto, que si sube un adulto mayor tendría que pedirle su carnet de identidad y empezar a sacar la cuenta de la edad que tiene, y él va manejando. Por lo tanto, este medio tecnológico también serviría para que el adulto mayor valide su viaje y al final poder tener una estadística que refleje realmente el transporte de los adultos mayores y que el gobierno nos compense con la cantidad justa que dé esos viajes. Nosotros no estamos pidiendo más ni menos, pero ¿por qué razón? Nosotros en el sector rural yo quisiera destacar que no tenemos ningún tipo de subsidio y eso afecta a los habitantes de la zona. Aquí nosotros tenemos que traspasar al valor final del pasaje el precio real y el habitante de la zona rural tiene que pagar el pasaje que corresponde. En cambio, en la zona urbana el pasaje está subsidiado. Claro. Y es el subsidio más multimillonario que ha tenido en la historia en Chile, el hoyo sin fondo que es el Transantiago. Pero es que ahí siempre se nos vendió a los chilenos, señores Gaete, la ley espejo con subsidios para financiar el transporte público en regiones. ¿Esa ley espejo subsidia realmente el transporte público urbano
Porque ustedes son buses rurales, interurbanos. Claro, usted ha dicho algo que es una verdad, se nos vendió la ley espejo, porque la ley espejo es, como dice, un reflejo de los recursos que se le da a la zona urbana, se reflejó la misma cantidad para todas las zonas rurales o el resto de las regiones del país, pero esos recursos está comprobado que el 70% va a cubrir otros fines y el 30% nomás al transporte. Por eso que las zonas rurales no tienen beneficio. Si aquí, por ejemplo, también tenemos el otro problema en la zona metropolitana del escolar. El escolar a nosotros nos paga el 33% del pasaje y no tenemos subsidio por esa diferencia. Solamente nos dan subsidio por el mes de enero y febrero, que nos dan 500.000 pesos por cada uno de los meses, pero cosa curiosa, de marzo a diciembre, que aumenta notoriamente el transporte, los viajes a los escolares, no nos dan un peso. Y en términos de pérdida, conversamos a esta hora con el empresario y representante de los buses rurales de la región metropolitana, Mario Gaete. Mario, en términos de pérdidas, ¿cuánto están calculando ustedes que va a significar para su gremio? Nosotros estimamos que la pérdida está de 300.000 a 400.000 pesos por bus mensual. Y nos están dando en este momento 83.000 pesos. Ya, aquí hay una situación que es distinta, entendemos, según la región de la que estemos hablando. Usted representa a los buses rurales de la región metropolitana. En otras regiones, la Valparaíso, O'Higgins, Maule, ¿tienen este mismo problema o porque hay información de que ellos han negociado ya con el gobierno? Incluso iban a ir a paro y lo depusieron porque llegaron a un acuerdo. ¿Ustedes están en ese mismo pie? ¿Podrían o advierten ustedes que podrían ir a paro por este motivo? A ver, nosotros los antecedentes que tenemos es que ellos estuvieron en paro unos 3 días más o menos, los llamaron a negociar y por lo que sabemos el día sábado llegaron a un acuerdo con el gobierno. Nosotros en este momento tenemos presentado un recurso de protección, pero el tema de fondo es por qué siempre nosotros tenemos que recurrir a este tipo de medidas de fuerza para poder que se nos escuche. Lamentablemente nosotros hemos tenido algunas reuniones con las autoridades del Ministerio de Transporte, pero no han sido negociaciones, han sido imposiciones. Nosotros nos sentamos y nos dicen esto es lo que hay, no hay más, y si poco menos, si les gusta bien, y si no, no hagan uso, no cobren el beneficio, no sé, pero no podemos seguir en esas condiciones. Nosotros, lo que sí, le he contado a varios, tenemos socios que hace 3 meses que no trabajan. Nosotros somos organizaciones de pequeños empresarios, estamos con serios problemas económicos. Los trabajadores los tuvimos que mandar a la AFC y hacernos cargo de las imposiciones y no se han podido pagar porque no podemos trabajar. Protección del empleo. Ya, en esta circunstancia, señor Gaete, ¿ustedes irían o no a una movilización de fuerzas, a una paralización? Porque ¿qué pasaría con el transporte rural ahí metropolitano? Mire, en este momento no estamos considerando el paro porque nosotros, como le contaba, pusimos un recurso de protección que está en la Corte Suprema y estamos esperando cuál es el fallo de la Corte para poder pensar qué vamos a hacer a futuro, pero el paro vamos a tratar de evitar porque eso le ocasiona un montón de problemas a la gente. Estas son zonas que están más aisladas, que dependen no es como Santiago, que sin para un servicio hay otro, aquí no, pues somos los únicos, por lo tanto dependen para movilizarse de que nosotros le demos servicio, así que esa medida de fuerza la vamos a aplicar, si es que se aplica más adelante. Bien, pues ahí aceptan las cosas, quedamos atentos al desarrollo de esa acción judicial, entonces ese recurso en la Suprema. Mario Gaete, representante de los transportistas rurales metropolitanos, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Y gracias a usted por el espacio para poder exponer nuestros problemas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ya, hasta luego.